Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que sirve, que tiene que ver con el bienestar suyo y mi bienestar, el de nuestros familiares, amigos y seres queridos, el de nuestra sociedad. Qué bueno que estén con nosotros y que entiendan que lo que aquí todos los días le decimos definitivamente es muy cercano a eso que está en nuestra Constitución Política de Colombia, definido muy claramente como un principio fundamental, el interés general, la prevalencia del interés general. Empecemos con la información. La Corte Suprema de Justicia revocó este jueves 1 de diciembre la medida de aseguramiento que pesaba en contra del excongresista antioqueño Óscar Arboleda Palacio e inmediatamente dijo que había que concederle la libertad al excongresista Palacio Arboleda. El exrepresentante llevaba 3 años, 2 meses y 18 días privado de su libertad, aunque desde marzo de este año ya así había llegado al juicio público en su contra, se había terminado el juicio público en su contra. Se le estaba señalando, o se le sigue señalando porque no ha terminado todavía el proceso de relaciones con los paramilitares. La Sala de Casación Penal al momento de imponerle la detención preventiva a Óscar Arboleda Palacio, la justificó en la necesidad de la preservación de la prueba y la protección de la comunidad. El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que le declaraba la pérdida de investidura de 10 concejales de Itagüí y la del actual alcalde de este municipio del sur del Valle de Aburrá, León Mario Bedoya. Esa pérdida de investidura se declaraba, repito, en primera instancia, porque cuando estos fueron concejales en el gobierno de Carlos Andrés Trujillo, en la alcaldía de Carlos Andrés Trujillo, aprobaron un acuerdo que les, digamos, generaba o les permitía un incentivo a algunos miembros de la Policía Nacional. Resulta que eso aparentemente, según la demanda, no se podía hacer. Entonces, por eso en primera instancia pierden, digamos, la investidura. Pero el Consejo de Estado ya revocó ese fallo en primera instancia, lo que quiere decir que ya no hay ningún problema en el caso de estos 10 concejales y en el del alcalde León Mario Bedoya. Pues por supuesto, esto ha sido recibido con mucha satisfacción en este municipio del sur del Valle de Aburrá. El alcalde de Bello, César Augusto Suárez Mira, fue capturado este jueves 1 de diciembre por presunta falsedad ideológica en documento público, por uso de documento público falso y por falso testimonio. Los hechos se desprenden de la supuesta falsificación de su título de bachiller, lo que habría provocado posteriormente fraude procesal que afectaba diligencias ante el Consejo de Bello, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría General de Antioquia. Y terminemos este segmento de noticias diciendo que un día después de que el Congreso de la República refrendó el acuerdo final de paz con las FARC, el gobierno y las FARC, que hacían parte del equipo negociador, obtuvieron el Premio Nacional de Paz como reconocimiento a su perseverancia, seriedad, trabajo y abnegación para cerrar el conflicto y permitir que la violencia ceda paso a la tolerancia y a la paz. Esto lo expresó el jurado conformado por el historiador Jorge Orlando Melo, por el presbítero Darío Echeverry, el rector de la Universidad EAFIT Juan Luis Mejía, el sacerdote jesuita Francisco de Rux, la doctora en ciencia política Socorro Ramírez, el general en retiro Manuel José Bonet, la economista Silvia Escobar, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Grave, y el periodista Juan Gozaín. Esta sinergia informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Un instantico y ya regresamos con nuestro invitado de hoy.
Volvemos a Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Nuestro invitado, Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, exministro, exembajador, mejor dicho, un hombre con una vida política y con un éxito político rotundo. Bienvenido, doctor Luis Alfredo, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias y muy complacido después de reintegrarme aquí a las cosas de la ciudad, de la familia, estar aquí en su programa de Sinergia Informativa. Y cuando estoy hablando de política y todos sus triunfos, ex precandidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Así es. E iba usted, como dicen por ahí, bueno, la expresión no debe sonar ahorita, doctor Luis Alfredo, porque estamos diciendo que ojalá no se tire pólvora, pero como decíamos, como volador quemado. Como un tiro. Como un tiro hacia arriba. Sí, y fue cuando se presentó toda esta cosa de los falsos testigos. Exacto. Que Roger, usted se dio cuenta que ya empezaron los falsos testigos a ser condenados por esos falsos testimonios que dieron contra mí, ¿no? Ajá. Entonces eso nos permite entonces hacer ese contexto. El doctor Luis Alfredo Ramos Botero, después de 3 años y 3 meses de haber estado privado de la libertad, Así. precisamente por el testimonio entregado por falsos testigos en su contra, por unas conversaciones que tuvo usted con Ernesto Báez. En el proceso de paz, En el proceso de paz del año 2005. Exactamente, el que a la postre se aprobó como la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Así es. Y sobre el cual esas personas estaban socializando todo el proceso de paz durante, empezaron en mediados del 2004, ya antes estaban con el gobierno nacional, llegando a los acuerdos y se hicieron los decretos correspondientes, todo. Y bueno, después llegan los falsos testigos a... Y entonces esos falsos testigos, doctor Luis Alfredo, tienen que ver con lo que iniciamos precisamente, con lo político, ¿no? O sea, este volador que va hacia arriba, que va como un tiro, hay que pararlo de alguna manera. No hay duda que todo tiene una vinculación con ese tema. Sí. Si yo no hubiera sido una persona que estuviera como precandidato, no había aparecido ningún falso testigo de eso. Ajá. Es de ese tamaño. Sí, sí, sí. Bueno, doctor Luis Alfredo, 3 años, 3 meses, precisamente convencido de que soy inocente y que me están señalando falsos testigos, el país rodeándolo, el país político, el país nacional, todo el país. 3 años convertidos en un infierno. Sí, porque al principio uno no sabía ni quiénes eran los falsos testigos, ni los hechos, todo lo que declaraban absolutamente inventado, falso. Y entonces uno al principio no sabe cómo es que se va a defender. Sí. Entonces los abogados tienen que ser en eso muy atinados, tienen que tener unos investigadores que miren quiénes son esas personas, para dónde van, cuáles son sus antecedentes y empezar. Y lo importante es que los falsos testigos caen muy fácil. Con el tiempo van cayendo. Sí. Oiga, doctor Luis Alfredo Ramos Botero, usted es señalado de tener unas conversaciones con algunos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con una persona. Con Báez. Sí, claro. Que era el jefe de bueno, hacía parte de uno de los grupos, estaba el cacique Pipintá, y no recuerdo exactamente cuál era el grupo de Báez. Pero lo que le quiero decir es que de todas maneras eran públicas, digamos, la cercanía, las conversaciones, socializando el proceso que iba a ser una realidad. Totalmente abierto. Y entonces la primera pregunta es, pero si todo era público, era autorizado por el gobierno nacional de Álvaro Uribe, el expresidente en el momento, entonces ¿por qué resulta usted enredado? Porque resultan varios al tiempo, y no solamente diciendo de esa conversación, sino que resulta diciendo este señor recibió plata. Es más grave todavía. Que ese fue el que condenaron. Que usted recuerda tal vez que en el programa Los Informantes, que es un programa muy visto en la televisión nacional, él confesó y luego confesó en el juzgado. Y precisamente ayer lo condenaron. Entonces suman todo eso y entonces empiece usted a descargarse y traiga a los testigos de la defensa y fíjese cómo ha investigado acerca de esas personas. Y entonces ahí es donde hay una cierta incomprensión por parte del país. Hace mucho rato se dijo,
hay un falso testigo y ya confesó que su testimonio es falso. Entonces todo el mundo aquí en Medellín, recuerdo muy bien en la Alpujarra, aquí nos lo plantearon, estábamos un grupo de periodistas, bajaron unos abogados del Palacio de Justicia y dijeron, acaba de confesar que su testimonio es falso. El doctor Luis Alfredo Ramos sale ya, va a salir ya. Eso fue hace como 2 años. Y apenas salió el fallo ayer. Porque allá quería ir yo, es porque se estaba esperando el fallo. El hecho de que él hubiese confesado, no tranquilamente lo liberaba usted de la responsabilidad. No, era apenas un indicio. Ya. Pero él también mandó una carta a la Corte confesando su delito. Sí, señor. Pero bueno, fíjese que todo es muy lento. Ajá. Esa persona que yo la denuncié hace más de 2 años y medio, apenas ahora fue condenada. Bueno, pero le va a servir para que la libertad suya, ahora que es provisional, ¿cierto? No, no es provisional. Incondicional. Incondicional. A ver, pues vamos a aclarar eso. Porque, como cualquier ciudadano. A ver, porque pensamos, medida de aseguramiento contra el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, que no debería ser porque es una persona honorable, reconocida, y se le dicta medida de aseguramiento a una persona cuando puede constituirse en peligro para la sociedad. Cuando hay indicios. Cuando hay indicios o puede constituirse en peligro para la sociedad o de pronto puede obstruir las investigaciones. Sí, así Entonces, eso es. Entonces, a usted se le da el 25 de noviembre la libertad. Pensábamos que era provisional mientras llegaba la próxima audiencia que será en marzo del año entrante. Algún medio dijo que era libertad provisional, pero no. Es la libertad incondicional. Cuando me llama el presidente de la Sala Penal de la Corte, me dice, la Corte decidió esta mañana dejarlo en libertad, revocar la medida de aseguramiento y le notifico que su libertad es incondicional. Incondicional. Sí, ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que quedo como cualquier ciudadano. Libre. Hay una investigación, pero puedo... Pero tiene que asistir a una audiencia en marzo, Dios mediante. Sí, debo asistir. Que es de alegato de conclusión a la parte final. Para terminar todo. Pero usted está muy tranquilo. Gracias a Dios. Confiado plenamente en Dios. Confiado plenamente. Hago un paréntesis ahora que estoy hablando de medida de aseguramiento. Usted se dio cuenta, lo dije al principio, que la Corte Suprema de Justicia ha declarado la libertad de Óscar Arboleda Palacio. Cosa que me alegra muchísimo, porque yo conozco al doctor Óscar Arboleda desde hace más de 40 años. Como una persona de bien, que no ha hecho sino servir. Y como una persona que también terminó enredada por falso testimonio. Por falso testimonio también alrededor de presuntas relaciones con paramilitares. Y él, a ese le decretó la medida de aseguramiento hace 3 años, 2 meses, 18 días, casi que lo alcanza. Sí, 15 días después de lo mío. Oiga, imagínese. Por lo mismo, porque de pronto podía obstruir las investigaciones y que de pronto se podía constituir un peligro para la sociedad. Se descubrió que no era así, pero se demoraron demasiado para entender que no era así. Y es que en ninguna parte del mundo la detención preventiva puede durar tanto. Exactamente. No es justo. ¿Cuánto debía durar según los abogados suyos? Lo máximo, 1 año. 1 año. Y sobre todo en nuestra situación carcelaria, aquí debería ser de tal manera para es que la detención preventiva es excepcional. Es para hechos, para delitos atroces, es decir, terrorismo, cosas así, delitos atroces, pero no para otras cosas y mucho menos cuando es con base en testimonio. Sí, señor. Y falsos a la postre. Y de delincuentes. Que recordemos que, precisamente, en el Congreso de la República se está precisamente caminando hacia una ley que erradique los falsos testimonios. Falsos testimonios que aparecen muy fácil porque aquí hay algo que llama el principio de oportunidad. Entonces, se le da la oportunidad al delincuente de que confiese, que delate. Muchos entienden que delatar les puede ayudar, pueden delatar con mentiras, en fin. No, señor. Y lo otro, lo más delicado, una persona que está condenada a 30 o 40 años, si da un falso testimonio y después resulta que es falso, no le pasa nada porque lo condenan a 6, 8, a 10 años, pero como ya está condenado a 30 años, claro, eso no está arriesgando nada. No está arriesgando nada, pero sí puede ganar mucho. Hombre.
Luis Alfredo Ramos Botero. Él es nuestro invitado del día de hoy, muy contento, la verdad hay que decirlo. Hay que decir lo que siente el pueblo antioqueño, el pueblo colombiano, con la libertad que después de 3 años, 3 meses, se le da incondicional a Luis Alfredo Ramos Botero. Después de esa tragedia, que es una tragedia jurídica, que sufre él en persona y sufre su familia y sufre una sociedad, porque existe algo que llama falsos testigos. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero primero esta frase para que cuando regresemos de comercial, el doctor Luis Alfredo, usted haga su comentario al respecto. Aquí está, véala acá. Mejor fracasar con honor que triunfar con fraude. Sófocles. Mejor fracasar con honor que triunfar con fraude, dice Sófocles, doctor Luis Alfredo. Pues todos esos filósofos griegos fueron unos sabios, unos pensadores. Ellos le enseñaron a la humanidad todo lo que es la filosofía, todo lo que es el pensamiento, y ellos fueron los que llevaron todo ese pensamiento a Roma. Y de Roma se dispersó por el mundo. O sea, ellos son los verdaderos colonizadores del pensamiento en el mundo. Exactamente. Y ese pensamiento, pues, sobre todo en el mundo público, sí que es bien... El más válido. Es válido, absolutamente válido. Las cosas hechas con fraude, pues unas son delictuosas. Sí. Y las otras son el ejemplo más malo que puede dar una persona. Se vuelven inmorales y antiéticas. Antiéticas. Sí. Bueno, doctor Luis Alfredo Ramos, ¿qué le ha dejado desde el punto de vista personal toda esta tragedia de los 3 años, 3 meses privados de la libertad injustamente? Muchas cosas que me ayudaron a sobrellevar esa adversidad. Recibí mucha solidaridad de la gente. Sí. Eso me animaba mucho. Recibía mucha visita. Recibía muchos mensajes. Bueno, tuve un apoyo inmenso de la familia. Sí. Cuando uno tiene el apoyo de la familia, a uno eso le da mucha moral. Y yo tenía, pues obviamente, mi conciencia limpia, de decir, pero yo estoy aquí, yo tengo que salir de esto, la verdad tiene que triunfar. ¿Y sabes lo que ha pasado? Sí. La verdad triunfó en mi caso, y esa es la justicia. Cuando triunfa la verdad, es un triunfo de la justicia. Pero no le da rabiecita a usted con la justicia que, como dice por ahí, que cojea. Usted dice que triunfó, sí. Cojea, pero llega. Sí, pero cuando llega ya han pasado 3 años, 3 meses. Sí, uno hubiera querido que esto terminara más rápido y tal, pero la justicia aquí tiene limitaciones. Pero no le da rabiecita. Pues uno lo que hubiera querido es una decisión más pronta. Sí. Pero sabe que la justicia aquí tiene tanto trabajo. Por ejemplo, en la Corte Suprema van todos los temas de casación del país, de todos los 32 departamentos y de Bogotá. Sí, y todos llegan a la Corte. Sí, entonces se demora mucho, pero hay una paradoja. Siempre piensa el país, es que ese señor que es tan importante, a ese señor le corren. Sí. Y eso se esperaba de usted, que le corrieran. Sí, pero definitivamente yo también, para defenderme, llamé muchos testigos de la defensa. Y entonces, ¿más de 40? Ya más de 40. Y gente muy importante, exministros. Fueron por lo menos como 12 exfiscales generales de la Nación, un expresidente, hasta el propio presidente Uribe. Es decir, mucha gente, gente del sector privado, el doctor Augusto López, mucha gente. Sí. Entonces, eso tiene una programación muy lenta, porque todos los magistrados de la Corte van a todas las audiencias. Oiga, entonces le permite a uno pensar 2 cosas. No es cierto que la justicia sea para los de Ruana, un dicho muy colombiano. No, o el otro, ¿sí? El otro es el que dice que... ¿Qué quiere decir para ustedes? El de la justicia es para los de Ruana. La justicia es para los de Ruana, es que no se la aplican sino a los campesinos, a la gente humilde. No se cumple ahí. Y el otro es que la justicia está politizada. Puede que haya algunas personas que politicen, pero por ejemplo, los que politizaron mi caso fueron los testigos, que venían por mandatos de la política, por un hilo conductor que venía de la política. Estaba politizada, era por ese hecho. Oiga, ¿y hay alguien en concreto, usted sabe quién estuvo
gestionando ese problema tan grave Pues que terminó con ese encierro de 3 años, 3 meses? Yo tengo las declaraciones de testigos que declararon en mi proceso Sí. y dicen quién es la persona, pero yo tengo primero que terminar mi proceso Claro. antes de tomar cualquier determinación, pero sabemos muy claramente Ya sabe. quién era la persona que iba a las cárceles buscando falsos testigos. Claro, ¿Y es de la política? es de la política y es un senador actual. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Pues ni voy a decir nombres porque daño el proceso. Pero se ríe el doctor Luis Alfredo. Doctor Luis Alfredo, Pero lo tenemos muy claro. lo tiene muy claro. Ah, Pero sí. usted va a demandar al Estado. Yo en este momento, es que no ha terminado. No ha terminado, pero ha pensado en eso. No, La no, injusticia, porque es justo, sería justo, porque se le ha hecho un daño gravísimo. Se puede demandar al Estado. Sí, pero en este momento no he pensado en eso y tengo que concentrarme exclusivamente Claro. en que salga el fallo. Y entonces, terminando el programa, otra pregunta para que usted me responda parecido, pero no importa. Sí. ¿Usted va a ser candidato a la presidencia de la República? Le voy a decir muy sinceramente, de aquí a la Semana Santa solo voy a descansar. Ajá. Pero sí le gustaría. Después veremos, Pero sí le gustaría. después veremos. Con el doctor Álvaro Uribe. El doctor Álvaro Uribe es el gran líder de este país. Porque es que dicen que usted hubiera sido presidente de la República. Sería el presidente de la República. ¿Sabe, Roger? A uno le da tristeza porque yo en ese momento tenía una gran favorabilidad Sí. en las encuestas Sí. y era el político o el candidato de menos Desfavorabilidad. desfavorabilidad, el de menos negativo. Opinión negativa. Menos opinión Sí, negativa. sí. Le cuento que yo tenía en esa época únicamente el 6% de Ah. opinión negativa Y mucha y favorabilidad. mucha favorabilidad. Ninguno tenía esa opinión. Ajá. Eh, Bueno, entonces terminemos, doctor Luis Alfredo Ramos, un mensaje para la sociedad antioqueña y colombiana Pues- a propósito de este momento glorioso que está viviendo casualmente usted en esta Navidad. Yo quiero enviarle un mensaje primero de agradecimiento a todas las personas que manifestaron su solidaridad, que me hicieron llegar un mensaje en el transcurso de esto. Esa solidaridad fue muy importante porque me fortaleció interiormente para dar esta batalla. Ajá. Batalla que la llevamos ganada y que esperamos terminar así Ajá. en lo poco que falta. Y agradecerle a toda la gente de mi familia, empezando por María Eugenia, que fue tan valerosa. María Eugenia es su esposa. Mi esposa, valerosa, en estar 3 años, yo estoy yendo cada 8 días a visitarme. Ajá. Agradecerle a Dios, Adiós. porque en Él me refugié, Sí, con fe y con la esperanza de que todo saliera bien. sí. Y yo creo que todo eso al final se consolidó. Y decirle a la opinión pública que entre todos tenemos que combatir los falsos testigos, porque mañana cualquier persona puede ser víctima de ellos. Sí, señor. En este momento hemos sido víctimas más a las personas que hemos estado en la vida pública, pero señor. cualquier ciudadano puede serlo, de una persona que está condenada a 20, 30 o 35 años y que por dinero o por buscar rebaja de penas da un testimonio falso. Delicadísimo. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Roger, qué bueno volver a verlo, estar aquí en su programa, le deseo muchos éxitos y estamos en comunicación y a la Muchísimas orden, gracias. Roger. Muchísimas gracias, Luis Alfredo Ramos Botero. Está hoy en libertad, gozando de su libertad con toda su familia, con sus nietos. Un saludo también, mencionó a María Eugenia, su esposa, pero también a sus hijos que estuvieron siempre ahí al pie del cañón. Alfredo, el senador, y a Esteban, muy cerquita de él. Esa imagen de Esteban recostándosele a usted cuando estaba en el cantón y le dieron la noticia, parecía un niño. Bueno, eso debe ser muy feliz. Se alegró mucho la gente, por supuesto. Entonces, felicidades para la familia de Luis Alfredo Ramos Botero, para toda la sociedad que se alegra con su libertad. Y ojalá no se sufra, lamentablemente, las consecuencias de los falsos testigos. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra y esa manera especial de entregar la noticia y Cosmovisión Noticias. A las 8:30 nos cogió la noche. Y recuerden, en esta Navidad es hora de regalar y de compartir en familia. Visita nuestras tiendas Comodísimos y aprovecha los descuentos de temporada. ¿Y usted cómo durmió este año? Muchas gracias. Chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.